está imersa também em um monte de conflitos sociais. Nós temos situações semelhantes aqui no nosso continente. Tem problemas que devem se agigantar agora com a crise. Então, nós consideramos muito importante trazer um pouco de experiência desses sindicatos da Europa, principalmente até pela extensão de que representa o trabalho deles, porque eles são um sindicalismo um pouco mais radical do que aquele que se conhece, tem um enfoque mais de porta de fábrica, de local de trabalho e do dia a dia. E são contra aquela ideia de o funcionário pago para ser sindicalizado, esse sujeito que vai para a luta, né? Então, achei muito importante, no termos, na questão da habitação, que é um problema que, de repente, eu ia dizer queira Deus, mas, de repente, que não aconteça aqui, mas a gente tem uma noção bem clara. Quer dizer, esse boom imobiliário todo, que não é simplesmente o boom imobiliário, gerou muita gente na rua, na Europa, está gerando, a gente passa na rua diariamente. E é interessante a experiência deles no combate a isso, na defesa dos mutuários, e também nas lutas dos sindicatos, porque a coisa se estende a todos os níveis, né? E eles vêm de uma viagem que eles estão fazendo pela América, eles desceram, Chile, Colômbia, eles vão para o México, qual é outro país? Daqui da Peru também. Então, eles vão apresentando essa proposta, estudando as situações e vão levando para a Europa. Ou seja, aqui é uma troca de experiências. A gente vai colocar algumas coisas, eles vão colocar outras coisas. É importante a experiência deles para nosso conhecimento. O assunto, a habitação social na Europa, em tempos de neoliberalismo, e aquilo que eu falei ali, experiência de trabalho sindical e social na Espanha. Na Espanha e na Polônia. Eu só queria chamar uma outra atenção. A AIT é aquela Internacional dos Trabalhadores, da primeira internacional, que foi reconstruída lá para 1921, 22, em Berlim, quando se monta a Internacional Sindical Vermelha. Então, é aquele pessoal que queria ficar mais no conflito e assume a guerra na Europa, a luta, né? E ela é a primeira vez que uma mulher é secretária da AIT. Nós temos ela aqui, entende? Tivemos uma sorte que ela passou por aqui. Então, bem-vindas as mulheres na nossa luta. Quer dizer, sempre estiveram, né? Muito obrigado. Vou fazer uma breve apresentação. Então, a nossa amiga vai falar depois sobre a história da Associação Internacional dos Trabalhadores. E queria falar um pouco da Confederação Nacional do Trabalho, então, espanhola, aqui representada, que é uma federação de sindicatos anarco-sindicalistas, são pessoas solidárias e promovem a ajuda mútua, a igualdade, e é uma confederação de sindicatos de classe, agrupa trabalhadores e trabalhadores de todos os ofícios, sem distinção. E na Polônia, a União dos Sindicalistas da Polônia é uma associação de base que trabalha pela auto-organização dos funcionários, e a questão mais importante na sociedade polonesa atual é essa divisão entre governantes e governados, né? Há classes dominantes que trabalham muito com a ideia do velho princípio de dividir para reinar. A União dos Sindicalistas Poloneses é uma organização que se esforça para substituir uma sociedade baseada na exploração e na hierarquia por uma sociedade com pessoas iguais e livres. E, portanto, é uma grande honra para que o ILE e para a URG termos esses nossos dois companheiros que agora vão falar em espanhol e em inglês. Temos duas tradutoras do inglês e o Puig, que foi diretor da Sociedade Espanhola de Porto Alegre há muitos anos, onde fazíamos bailes quando a gente tinha 15 anos. Então, com a palavra, professor. Gracias. Como el compañero ya dijo, la AIT fue fundado hace casi 100 años y eso es un tipo de continuación del concepto de la primera internacional que fue fundada muchos años antes de esto. La cosa es que después de la revolución en Rusia,
Nosotros entendemos que queremos hacer una federación de sindicatos que no son involucrados con partidos políticos que quieren hacer un estado del proletariado. Entonces, nosotros queremos proponer una sociedad más libre y horizontal. Entonces, creemos esta federación internacional. Ahora, ¿cómo funciona nuestra federación? Yo voy a decir un poco y después voy a hablar un poco sobre las luchas actuales en Polonia. Nuestra federación es una federación horizontal y esto significa que nosotros existimos más o menos para apoyar a nuestras luchas locales y apoyarnos en todos los países. Por ejemplo, el capital sabemos que es algo internacional y de vez en cuando tenemos que luchar y apoyar a nuestros compañeros en otros países para hacer acciones directas, para conseguir una victoria para los trabajadores. Por ejemplo, cuando era un conflicto con repartidores de pizza de Domino's Pizza en Australia, organizamos un día de lucha donde eran piquetes en frente del Domino's en 33 ciudades del mundo al mismo día. Y eso es una franquicia. Y claro que en todas estas ciudades la gente llamaron a la dirección de Domino's y diciendo, ¿por qué hay un piquete aquí enfrente de mi pizzería? Yo no entiendo nada. Hay que solucionar el problema porque no queremos piquetes aquí. Y entonces podemos ganar muchas cosas con nuestros métodos que son acción directa. Yo no voy a decir más sobre la AIT y sus luchas en el mundo. Voy a decir solo que un poco sobre nuestras luchas en Polonia. Después Alfonso va a decir algo sobre España. Pero podemos decir esto. Aquí tenemos un tema sobre vivienda social. Y para nosotros esto es también una lucha que es importante para nosotros. En nuestros sindicatos es claro que nosotros son como sociedades de resistencia contra poder, capital y explotación de la clase trabajadora. Entonces, esta explotación existe no solo en los centros de trabajo, sino también en relaciones como el dueño y el inquilino, por ejemplo. Y entonces, en nuestras organizaciones mundiales, mucha gente también tiene, por ejemplo, sindicatos de inquilinos o de vecinos. Y en Polonia también tenemos. Nosotros tenemos sindicatos de trabajadores, tenemos sindicatos de oficios varios en varias ciudades donde los trabajadores son de varias profesiones, varios centros de trabajo. De vez en cuando tenemos en un centro de trabajo un sindicato, pero también tenemos una organización, 3 organizaciones, porque en 3 ciudades funcionamos, de resistencia de inquilinos. Y eso, por ejemplo, yo vivo en Varsovia. Y eso en Varsovia es un movimiento muy conocido. Y es algo muy diferente de los otros movimientos sociales, porque en Polonia no hay muchos movimientos sociales de base. Y eso es algo un poco típico del
los países postcomunistas que después del comunismo teníamos problemas con empezar a hacer una sociedad cívica con movimientos de base. Ahora nuestra organización que funciona junto con la ZSP, que se llama Comité en Defensa de los Inquilinos, esto es una asociación de base y esto significa que nosotros funcionamos también con todos los principios anarcosindicalistas. ¿Qué significa? Que no tenemos líderes, tomamos decisiones en junto y tenemos objetivos que son más o menos revolucionarios, más o menos. Porque de vez en cuando nuestros objetivos son solo para no desalojar a alguien. Bloqueamos desajuicios con acción directa. De vez en cuando tenemos reivindicaciones más para tener más vivienda pública. Esto no es revolucionaria, pero es muy bien para que la clase trabajadora tiene donde vivir. Y en otros momentos tenemos cosas muy revolucionarias. Y, por ejemplo, queremos que la vivienda pública no sería controlada por la municipalidad, solo por los inquilinos. Y eso es nuestra cosa que demandamos todo el tiempo, que queremos que los inquilinos pueden autogestionar sus propias casas, porque la ciudad lo hace muy mal. ¿Qué es la situación actual en Polonia con vivienda social? Es muy, muy mal. Y voy a decir por qué. Anteriormente, en todos los países de Europa del Este, teníamos un muy buen sistema de vivienda social en todos estos países. Esto significa que, claro, hay que esperar años para obtener un nuevo piso o habitación, pero fue casi gratis esta vivienda y todos tenían un lugar para vivir. En 1989 hubo una transformación económica política de Polonia y esto fue una transformación de un sistema socialista comunista, se llaman. En realidad pensamos que no, pero se llaman así. En realidad todos los servicios en estos años eran casi gratis o muy baratos. Entonces toda la clase trabajadora tiene acceso a la sanidad pública, a educación pública, y todo eso fue pública. Después de la transformación, es claro que las instituciones mundiales, como el Banco Mundial, nuestros enemigos, el Banco Mundial o estas instituciones, fueron a Polonia para decir cómo vamos a privatizar todos nuestros bienes. Y una de las cosas que ellos querían privatizar fue la vivienda pública. Entonces, hace 30 años, casi todos en Varsovia, casi todos, no todos, pero casi todos vivieron en vivienda pública. Y después de la privatización, ha cambiado mucho, porque fue una privatización muy salvaje, con mucha corrupción, con escándalos y también con
mataron a nuestra amiga de esta lucha. Y esto fue muy interesante, que una clase de abogados, investidores, bancarios, capitalistas, tomaran mucha de la vivienda pública para hacer nuevas viviendas comerciales. Y ellos tomaron con mucha corrupción, con falsificaciones de documentos y todo esto. Y entonces nosotros hablamos de esto 10 años. Y ahora hay, los últimos 2 años, una comisión de investigación sobre esto, y más de 30 o 40 personas eran arrestados para su papel en estos escándalos, y devolvieron algunas propiedades a los inquilinos porque ellos eran robados de la pública. Entonces nosotros fueron involucrados en esto, diciendo que eran un robo de bienes públicos. ¿Qué hacemos? Ahora la situación en Polonia es así, que los salarios son bastante bajos para Europa, pero los precios son como en toda Europa. Y eso es el problema, que la vivienda cuesta mucho, como en España, como en Alemania, pero la gente no gana mucho. Y para alquilar algo es muy, muy, muy difícil en el mercado. Y mucha gente necesita la vivienda pública, pero no tienen acceso a la vivienda pública porque el número de habitaciones públicas son todo el tiempo bajando. Hace 10 años hubo 100,000 pisos de vivienda pública en Varsovia, 100,000. Ahora hay 60,000. Y esto significa que en el curso de 10 años fue una privatización de casi la mitad de la vivienda pública. Entonces nosotros somos todo el tiempo luchando para los inquilinos no serán desahuciados de su vivienda. Los desahucios son muchas veces cuando fue una privatización de una casa y después hay un nuevo dueño. Este dueño quiere 2 o 3 más veces más el alquiler, más dinero. La gente no puede pagar y son desahuciados. Bloqueamos estos desahucios. Pero también nosotros actuamos como una presión contra la ciudad. Nosotros siempre decimos que estamos en una guerra contra la ciudad. Y cuando decimos una guerra, esto es real. Esto no es un chiste, porque mucha gente muere de esta situación, porque la situación es así, que son afectados, la mayoría de los afectados son los viejos. Y los viejos que son jubilados, por ejemplo, cuando hay una privatización de su vivienda, ellos no tienen demasiado dinero para, por ejemplo, pagar para medicina o para comer o para su alquiler. Hay mucha gente que sufre de esta situación y conocemos en muchos casos que la gente morían incluso en la calle, porque de vez en cuando desahucian a alguien, está en la calle enfermo y se muere. Entonces, por eso, esto es como nuestra guerra social. Y yo no sé si queremos quizás ver un
corto video de un ejemplo de un bloqueo. Porque la policía tiene miedo un poco de la situación. Incluso aquí esto no se puede ver, pero tenemos muchos viejos en los bloqueos y ellos no quieren pelear a algunas viejas o viejos, porque esto es muy mal, la gente piensa muy mal sobre esto. Pero claro que después de un bloqueo como esto, hay que conseguir un acuerdo con el dueño o con la ciudad o algo para solucionar el problema. Pero la verdad es que en la mayoría de casos se puede solucionar esto, pero esto significa que actuamos juntos siempre. Es un tipo de apoyo mutuo entre vecinos. Solo nosotros sentimos juntos como una clase oprimida. Y cuando hay una situación como estos, vamos a actuar. Y por ejemplo, después de estos, vamos todos juntos a ayudamiento, por ejemplo. Ocupamos, por ejemplo, la oficina de la alcaldesa o algo como esto. Dijimos que no vamos a salir. Como esto. Y esto es nuestra lucha en Polonia. Y creo que el compañero va a decir algo sobre España. ¿Y qué hacemos esto? ¿Tomamos preguntas al fin, después? ¿O?